Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien, como siempre, agradecemos el favor de prestarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy se han conectado personas de Panamá, Guatemala, Perú, República Dominicana y Bolivia. Vamos a ver de qué otras partes se conectan y por supuesto de nuestro querido México. Hoy les ponía en la pantalla de espera que si alguno de las personas que están conectadas, profesionales de la salud, pertenecen a un colegio o agrupación médica y requieran una sesión cerrada o incluso a un hospital privado u hospital público, en donde quisieran una sesión cerrada con algún tema en particular, nos lo hagan saber al correo atención sin acento, atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, y ahí con mucho gusto hacemos una sesión cerrada de Zoom para tratar estos asuntos que son de suma importancia. El día de ayer tuvimos al doctor José Alfredo Merino, director del Hospital 20 de Noviembre, y nos habló de la atención cardiológica y su impacto con la pandemia. Él particularmente nos hacía algunas observaciones y algunas personas me han preguntado dónde lo pueden volver a ver. Esto lo pueden volver a ver a través del Facebook de Yo Soy Médico 17, donde se quedó guardado, y por supuesto a través del Facebook de Medical Legal Center. También hay un canal de YouTube que se llama, ustedes entran a YouTube, le ponen Medical Legal Center, me ayudan a suscribirse y están de manera cronológica todas estas presentaciones que hemos tenido hasta el día de hoy. El día de ayer fue miércoles y Susana Hernández, como siempre, como cada lunes, miércoles y viernes, nos presenta una cápsula de cómo manejar el estrés para los profesionales de la salud. El día de mañana les recuerdo que tenemos al doctor Soberanes con el tema de certificación hospitalaria. ¿Cómo tienen que modificarse los procesos, infraestructura incluso de algunos hospitales? Vamos a tener, ya estamos agendando la próxima semana también con un arquitecto que se enfoca a temas hospitalarios y bueno, nos va a hablar de cómo los procesos, las infraestructuras van a cambiar a raíz de esto. Que uno de los aprendizajes es, ya nos pasó, no nos puede volver a pasar. Le recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. También les recuerdo, antes de presentarles a nuestro profesor invitado, que todas las preguntas me ayuden a hacerlas por el apartado de preguntas y respuestas, no por el apartado de chatear, sino por el de preguntas y respuestas, que es donde nos enfocaremos principalmente. En chatear me pueden poner cualquier observación, platicamos, etcétera, pero las preguntas solamente por ese canal. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado, pero antes quiero reiterarles mi agradecimiento a todos los profesores que han aceptado estar en este webinario, porque todos lo hacen de manera completamente altruista, con un solo fin e interés, que es apoyar a la profesión médica, a los profesionales de la salud, a cómo enfrentar esta situación, generando información, por supuesto, completamente fidedigna, de primera mano. Yo les recomiendo hacer caso omiso a fake news. Gran parte, muy alto porcentaje de la información que vemos en Internet no es cierta, es falsa, nos malinforman, etcétera. Y bueno, una característica que tenemos en este webinario es que las personas que estén aquí son personas con un alto valor humano, profesional, y que, como reitero, lo hacen de manera completamente altruista, aportando su granito de arena para que este país salga adelante. Ahora sí me permito presentarlo. Él es médico cirujano general, especializado en trasplantes de órganos por la Universidad de Pittsburgh. Es subdirector médico del Hospital Central Militar y es académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía. Es una de lo hicimos pequeñito, pero tiene un currículum impresionante, muchos de ustedes lo conocen.
Él es el doctor Héctor Noyola Villalobos y nos hablará de COVID-19 y trasplantes. Doctor Noyola, un privilegio, de verdad, un gusto que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Abraham. Muchas gracias por invitarme a participar en este formidable evento que has organizado. He llevado el seguimiento, todas las pláticas que has tenido. Y muy interesante porque aborda temas para toda la comunidad médica y para todos los profesionales de la salud involucrados en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias, honrado con la invitación. Oh, pues usted, doctor, que haya aceptado y también me honro de tener su amistad. Muchas, muchas gracias. Y lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Como bien comentó el licenciado Dávila, soy el doctor Héctor Noyola Villalobos, soy cirujano general y cirujano de trasplantes, y él me pidió que les comentara en esta tarde-noche qué hay acerca de trasplante de órganos y COVID. Los objetivos de mi presentación van a ser en los siguientes minutos estos dos. Hablarles de qué es el trasplante y donación en México, que es algo muy similar a lo que está pasando en Latinoamérica en este momento, y cuál es la problemática actual que estamos viviendo con el COVID y qué se está haciendo para retomar esto como parte de la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar pronto. Un poco de la historia en México. Nos tardamos 9 años más después del primer trasplante renal que se hizo exitosamente en Boston en 1954. Y no fue hasta 1963 que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los doctores Ortiz Quesada, Quijano Narezo y Gilberto Flores hicieron el primer trasplante renal. Posteriormente, el primer trasplante pediátrico se hizo 10 años después en el hospital que era el Hospital IMAN, el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez, por un médico militar, el doctor Octavio Ruiz Esperi y el doctor Samuel Salzman como nefrólogo. El mismo doctor Ruiz Esperi hizo el primer trasplante renal en el Hospital Militar en 1975 y en la otra gran institución de salud, que es el Instituto de Seguridad de los Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, fue en 1976. Y a partir de aquí los trasplantes renales despegaron para ser realmente una cirugía cotidiana en México. Estas cifras son hasta el 31 de diciembre del 2019, y ustedes pueden ver aquí el número de pacientes que estaban en espera de recibir los órganos que ustedes pueden ver aquí. Adelante les mencionaré cómo ha incrementado un poco al corte que se hizo al primer trimestre, al 31 de marzo de este año. Y teníamos que hasta finales del año pasado había 17,000 pacientes en espera de un riñón, 5,700 de córnea, 317 hígado, que es un número reducido, 43 pacientes en espera de corazón, 7 para un trasplante de doble riñón, 4 pulmón, combinación hígado-riñón 3 y riñón-páncreas 2. ¿Por qué riñón-riñón? Pues son pacientes que probablemente estén a la espera de un riñón, de unos riñones pediátricos o de riñones de adultos mayores y que requieren de una combinación doble para poder salir adelante. Estos números se incrementaron y vean, prácticamente 300 más en 3 meses, de tal manera que al 31 de marzo había 17,383 pacientes esperando riñón, córneas también aumentar un poco, 4 hígados más, y en fin, con esto lo que les quiero decir es que paulatinamente aumenta esta lista de espera, y esto es únicamente de aquellos pacientes que ya tuvieron acceso a un sistema de salud y que han sido registrados para un trasplante. Estamos seguros que en México hay muchos más de estos pacientes. Este es por institución. Ustedes saben que el sistema de salud es muy complejo en México porque somos diferentes sistemas de salud. La mayoría de los pacientes en espera están en el Seguro Social, seguido de llamar la atención por los hospitales privados, que tienen casi 3,000 pacientes en espera de trasplantes, y el resto de las instituciones de salud del país. ¿Qué hay de cuántos establecimientos tenemos vigentes? Los hospitales tienen que tener licencias para cada órgano en específico, para poder trasplantar riñón, licencia de riñón, hígado, la correspondiente, para procuración y trasplante. De tal manera que hay 553 establecimientos de salud vigentes en el país con licencia para este tipo de cirugías. Para licencias de procuración, 423,
y para diferentes tipos de órganos 412 establecimientos. Si ustedes pensaran que cada uno de estos hiciera cuando menos, de estos 412 con licencia para trasplante, que cada uno de ellos hiciera cuando menos 10 trasplantes de riñón, pues se elevarían las cifras, pero hay muchos hospitales que tienen licencia, pero que tienen varios años que no hacen un solo trasplante. En el 2020, hasta el primer trimestre, íbamos relativamente bien. Se habían trasplantado 864 córneas, 638 riñones, 41 hígados, 6 corazones y un pulmón. Los números iban adecuados, pero a partir de ahí, por lo que van a ver adelante, pues se ha caído totalmente el número de trasplantes. Voy a continuación hacerles unas gráficas oficiales de cuántos trasplantes se han hecho en México, para que ustedes sepan, de riñón, se han hecho un total de, perdón, son los receptores de la espera de riñón, 17,000, ya lo vimos, cómo históricamente es la curva de cuántos se han hecho en México por año. El histórico ese del 2017, que hicieron 3,180, fue lo máximo. El año pasado bajó un poco a 2,939, y por trimestres, registrados los hacen por trimestres, en los primeros trimestres, pues íbamos, en el promedio llevamos 625 hasta que fue el corte de trasplantes. Por tipo de donantes, somos un país que nos basamos mucho en los donantes vivos y nos falta incrementar los donantes con muerte encefálica. Y estas son las cifras que ustedes pueden ver, como si hacemos un buen número de trasplantes de vivo, y si aumentáramos o duplicáramos el número de donaciones, pues nos sería todavía mucho mejor. Y por trimestre, pues también íbamos manteniendo con números favorables a inicios de este año. Por entidades federativas, pues la Ciudad de México, que es la entidad federativa que tiene más centros de trasplante, evidentemente son los que más hacen, y prácticamente todas las entidades federativas hacen ya al menos un trasplante. Estas entidades como Nayarit, como Guerrero, van incrementando sus números. Hace algunos años no hacían ninguno y van creciendo. Jalisco, muy importantemente, porque con pocos centros de trasplante hace muchos. El Centro Médico Occidente hace más de 200 trasplantes renales anuales y colabora mucho con las estadísticas. Receptores de hígado se han mantenido casi siempre alrededor de los 300, es un número muy constante. Históricamente los trasplantes han aumentado desde los primeros en el 85 hasta el máximo histórico de 243 en el 2018, bajó un poco en el 2019, y este año pues ahí vamos. Por los primeros trimestres estábamos los números similares a los de los últimos 5 años, y es un trasplante que progresivamente ha ido incrementándose en el número de casos que se hacen por año. Por tipos de donantes, aquí sí dependemos de los donantes con muerte encefálica, y los casos de donantes vivos, principalmente para niños, se hacen, pero todavía con números reducidos, y es un número que tenemos que incrementar. Por los primeros trimestres también nos manteníamos en números de acuerdo a los 5 años. O sea, el programa de los trasplantes en México iban aceptablemente bien. Receptores de corazón también, curiosamente, se han mantenido siempre alrededor de 40 a 50 permanentemente. El número de trasplante cardíaco por año llegó a su máximo en el 2015, que se hicieron 52, y es un trasplante que desafortunadamente no se realiza mucho. Y por trimestres, por primer trimestre íbamos en el número, en el promedio de los últimos 5 años también. O sea, en conclusión, en trasplantes al principio de este año íbamos bien, con números aceptables, con programas creciendo y con números satisfactorios. Y respecto a donaciones de pacientes, es un número que se ha ido incrementando progresivamente en los últimos 10 años. Vean cómo de 2007, que eran 867, llegamos a 2,000, casi 2,500 en el 2019. Nada más hay que tomar con reserva esto, porque estos son reportes de donaciones tanto de muerte encefálica como donaciones de tejidos en pacientes que han fallecido, no precisamente por muerte encefálica, pero los cuales se pueden tomar tejidos como córnea, como tendones, como piel, como hueso, y nos sirven para implantes y trasplantes. Específicamente hablando de donadores con muerte encefálica, también hemos aumentado. Hay mucho que hacer todavía, y en los últimos 5 años nos hemos mantenido en un promedio de 500, 550 por año.
que están ustedes en esta gráfica que resume cuántas muertes o el porcentaje de donadores con muerte encefálica y los donadores con paro cardíaco, con muerte por otras causas y que donan tejidos. Y en los primeros trimestres, pues también íbamos en el estándar, íbamos con buenas curvas. Bueno, ¿qué pasa con los trasplantes? ¿Por qué se han visto afectados los trasplantes? Si ustedes pudieran considerar que sí, todos los de riñón, que son de donante vivo, pues se consideran una cirugía electiva, pero los de donante fallecido son una urgencia relativa, que sí se han visto afectados por esta pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. Ustedes saben que en el campo de los trasplantes nuestro problema empieza cuando termina la cirugía, porque tenemos que tener un seguimiento completo de los pacientes por todo el tiempo que ellos vivan, o por todo el tiempo al menos que les dure el injerto, tratando de mantener un balance entre los episodios de rechazo y los episodios de infección, toxicidad o malignidad como consecuencia de la inmunosupresión. Y si aquí consideramos este episodio de la infección, pues aquí tenemos un nuevo enemigo que es el SARS-CoV-2, que ha demostrado que es muy agresivo, como ustedes han visto, y haremos unas consideraciones adelante de esta problemática. Estas son cifras de hoy. Estas son las cifras oficiales que nos reportó el doctor López-Gatell el día de hoy. En México, del 28 de febrero al 11 de junio, hay 133.974 confirmados acumulados y 15.944 defunciones. Como ven, la curva aún sigue fuera de control, todavía no hemos logrado llegar a la meseta, entonces se traduce en que es un problema activo que nos ha afectado. ¿Qué factores también han visto que de estas muertes, de estas defunciones, se ha estudiado que muchos de estos pacientes tienen estos factores que se asocian a la morbilidad: obesidad, hipertensión, enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y la edad. Y estos 4 puntos, al menos estos 3, pues son factores comunes que están en muchos de los pacientes que están en espera de un riñón principalmente, pero también de un hígado o de un corazón. Entonces, si estos pacientes con esta morbilidad, asociada además a la falla crónica de los injertos que necesitamos que trasplanten, los hace pacientes muy susceptibles para que puedan infectarse con el SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta determinaron cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de contraer coronavirus. Y ellos hablan específicamente de trasplante, haciendo esta pregunta: ¿corren los pacientes de trasplante más riesgo de contraer coronavirus? Como en todo lo que pasó con el coronavirus, no había estadísticas hasta antes de febrero de este año. Pero en los grupos de riesgo, sí el CDC de Atlanta establece este punto. Personas que están inmunocomprometidas. Muchas condiciones que pueden causar que una persona esté inmunocomprometida, incluyendo cáncer, fumadores, trasplante de médula ósea o trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque le estamos creando una inmunodeficiencia, lo estamos haciendo inmunodeficientes para tratar de lograr ese balance que yo les mostraba que tenemos que tener entre los medicamentos que evitan el rechazo y estos episodios de rechazo. Incluyen también a los pacientes con enfermedad crónica que están en diálisis. Entonces aquí estamos en un problema ético de estos tienen riesgo y si los trasplantamos tienen riesgo. ¿Qué es mayor riesgo? ¿Recibir el trasplante o tener que estar acudiendo a las unidades de hemodiálisis 2 o 3 veces a la semana, lo cual también los inmunodeprime? Y en eso es en lo que estamos debatiendo actualmente, en tratar de pronto modificar esto, pronto tratar de establecer planes para poder empezar a reactivar los programas de trasplante en algunos casos. ¿Por qué se ven afectados el campo de los trasplantes? Bueno, no es únicamente el riesgo que tienen los potenciales receptores, es que actualmente hay una limitación en los recursos de los hospitales, los cuales estamos enfocados al tratamiento de los pacientes con COVID. Estamos teniendo que retrasar los programas de trasplante, dándole prioridad a los trasplantes de corazón, hígado, pulmón, porque estos provienen de donadores con muerte encefálica, tratando de hacer factibles las procuraciones, considerando que estos 3 grupos de pacientes, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, en el postoperatorio inmediato, tendrán que pasar a una unidad de cuidados intensivos, tendrán que ocupar un respirador o ventilador mecánico que en este momento están a disponibilidad
de los pacientes con infección por COVID, que además estos pacientes tienen el riesgo de contagio por el SARS-CoV-2 y bueno, es una problemática muy especial. ¿Qué se ha hecho en México? Esta es la cronología de eventos que ustedes conocen, desde el 28 de febrero el registro del primer caso, hasta el 1 de junio que se habló del semaforeo que va a haber para reapertura de actividades. Y de la mano de esto es la actividad que ha hecho la comunidad de trasplantes a través del Centro Nacional de Trasplantes, que ha establecido los lineamientos en apoyo o apoyándose con lo que ha dictado la Organización Mundial de la Salud y sociedades de trasplantes muy fuertes como la española, como la argentina y otras sociedades europeas. De tal manera que el 17 de marzo se emitió la primera serie de recomendaciones. Estas se han ido actualizando de acuerdo a la literatura que se ha ido publicando y de acuerdo a la experiencia que nos han compartido, les repito, Europa y otros lugares de Latinoamérica. El 6 de abril el Senata publica el primer boletín informativo y este se ha ido modificando. Hemos tenido reuniones en línea, todos los coordinadores institucionales de trasplante, todos los coordinadores de los centros estatales de trasplante, para llegar a un acuerdo. Hemos visto que las condiciones son diferentes en algunos hospitales y muy principalmente diferentes en algunas entidades federativas como Nuevo León y como Jalisco, que han hecho recomendaciones que son de suma valía para poder pronto reactivar esto. Este primer comunicado, el 1 de abril del 2020, fue el que dio el cambio sustancial, haciendo esta recomendación de la suspensión temporal de todos los programas de donación y trasplante a nivel nacional, considerando el riesgo-beneficio y dejando o dedicando la atención hospitalaria inicial pues, a todos los pacientes con coronavirus. Incluso se estableció que en caso de que hubiera una urgencia nacional, tenían que notificarse al Senatra y tenía que reunirse comités para ver si se podía o no llevar a cabo algún trasplante. Este mismo pronunciamiento pues hacía mención a que teníamos que seguir en contacto con el Centro Nacional de Trasplantes, empezaban a hacerse las recomendaciones de las pruebas diagnósticas del COVID-19, que ustedes recordarán que realmente estaban muy escasas en esta fecha y que los tiempos de respuesta para conocer los resultados de las pruebas también eran largos. Entonces, aunque hubiéramos podido hacer algunos donadores, cuando tomamos la muestra, aunque obteníamos el reporte, pues probablemente algunos de los órganos se hubieran perdido si es que se hubieran llegado a trasplantar. Se estableció también que era muy importante considerar la seguridad de los pacientes en lista de espera en los trasplantados. Se dieron algunos lineamientos para hacerles conocer a todos estos pacientes que muchos de ellos ya estaban con fecha para trasplantarse. Había gente que ya tenía programado su trasplante para la siguiente semana y tuvieron que quedarse en casa. Se establecieron las recomendaciones comunes que se han dado para toda la población, haciendo énfasis en la protección que tenían que tener. A finales de mayo se estableció que podíamos empezar a cambiar, que necesitábamos ver cómo iba a ser esta reactivación y se estableció este código de colores o semáforo que va a dictarnos cómo vamos a funcionar en la nueva normalidad. Como ustedes ya conocen, el rojo, que es el máximo de alerta sanitaria, que es en lo que estamos ahorita, que nos impide poder continuar con la actividad de trasplantes, cambiar a alto, que es anaranjado, con la operación de actividades esenciales, de ahí movernos a intermedio y a verde. Y ustedes van a ver ahorita que para trasplantes, pues prácticamente hasta que estemos en amarillo o verde, es cuando podremos continuar. Ahorita en esta alerta máxima en rojo que estamos en condiciones internas, está limitada la donación de trasplante, pues el número de pacientes en espera sí ha aumentado, ¿no? Porque desafortunadamente llevamos prácticamente 2 meses y medio parados. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a un estado intermedio o de actividades cotidianas, francamente. Entonces, este semáforo para donación y trasplante, la propuesta es esta. Cuando estemos en rojo, serán urgencias nacionales y asignaciones prioritarias exclusivamente muy difíciles, muy limitado. Cuando pasemos a naranjado, podrán hacerse urgencias nacionales y asignaciones prioritarias como es en rojo. Podremos aumentar a trasplantes pediátricos de donor fallecido o a trasplantes de tejido corneal en pacientes menores de 60 años o que requieran rápidamente de una córnea. La actividad mayor será en amarillo y verde. El amarillo
ya podemos tener urgencias nacionales, trasplantes pediátricos de donador vivo fallecido, trasplantes de adultos de donador con muerte encefálica y trasplantes renales en adultos de donador vivo. O sea, prácticamente lo que haríamos al igual que en verde. Se está trabajando todavía con algunas entidades federativas y con propuestas al Centro Nacional de Trasplantes para ver que algunos hospitales que cumplan con algunos requisitos como los que mencioné adelante puedan cambiar y también aquí incluir no únicamente trasplantes pediátricos de donador fallecido, sino también adultos, posibles receptores adultos de donadores fallecidos. ¿Qué medidas requieren tener los hospitales para poder empezar o retomar esta nueva actividad? Bueno, va a ser una función y la determinación de los comités internos de coordinación, donación y trasplante, el seleccionar cada caso, registrarlo, discutirlo y llevarlo además a un comité hospitalario de bioética. Se tiene que establecer muy bien en los hospitales circuitos libres de COVID-19 y con esto me refiero tanto a salas de hospitalización, comunidades de terapia intensiva, como a quirófanos, como a las salas de espera para los pacientes en el posoperatorio, como acceso a unidades de diagnóstico, como puede ser rayos X, libres de COVID, o sea, áreas específicas que tengan adecuada señalización. Y para esto retomo las palabras que decía el licenciado Dávila. No está, ningún hospital, yo creo que en México y en el mundo, estaba preparado para tener áreas de aislamiento específico como lo tenemos que hacer ahora. Y todos los que estamos trabajando en los hospitales COVID, sí pensamos que los nuevos hospitales sí van a tener que tener esto. Van a tener que tener hospitales con accesos específicos para pacientes infectocontagiosos, con áreas de aislamiento especial que no tengan nada que ver con el resto de los edificios hospitalarios. Tratamos de enfocar a que los trasplantes se hagan a nivel local, tratar de mover los órganos lo menos posibles entre entidades federativas, que el personal que esté ocupando o realizando, participando con los trasplantes sea personal especializado y que de preferencia no tenga que ver con el resto de los pacientes COVID, lo cual ustedes saben que ahorita pues todos estamos empeñados en atender a los pacientes COVID sin importar la especialidad. Entonces en este momento sería muy difícil poder abrir trasplantes sin que la gente estuviera dedicada al resto de la atención de pacientes COVID. Sería muy difícil que únicamente dedicáramos a los trasplantados. Entonces, nuevamente, esto tiene que ser cada caso revisado por el Comité Hospitalario de Bioética y reportar todos los casos a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Se recomienda que en caso de que llegue o para cuando hagamos trasplantes, se tiene que tener con el equipo de protección personal específico, el necesario para cada caso, el necesario para la consulta externa, el necesario para la evaluación y revisión de pacientes y evidentemente para quirófano, pues todo el equipo de protección personal al máximo. Los consentimientos informados, algo que le va a gustar al licenciado Dávila, es que tiene que haber un consentimiento informado específico, además del que tenemos ya establecido para trasplante y perforación. Todos los consentimientos, tanto de donadores como receptores, deberán recalcar el riesgo de infección o fallecimiento relacionado a la infección por COVID, tanto de forma intrahospitalaria como en el posoperatorio inmediato e inmediato. Las medidas que se han tomado para los donadores, aquí hay que hacer una evaluación individualizada de cada caso. En todos ellos tendrá que descartarse que tengan infección activa por COVID. Todos los pacientes tendrán que tener una prueba de PCR cuando menos 24 horas antes de que se disponga de los órganos, y ante la falta de disponibilidad de una prueba COVID o un paciente sospechoso, aunque tenga PCR negativa, deberán descartarse los casos. Se podrán aceptar pacientes que hayan sido infectados de COVID, que se hayan recuperado y que tengan una prueba negativa. Se deja como recomendación el hacer una tomografía de tórax para buscar la clasificación de CORRATS y ver que los pacientes estén libres de una posible infección por COVID. Cada que hay un potencial donador habrá que informar inmediatamente al Senatra, y las medidas de entrevista a los familiares pues tendrán que ser con las medidas pertinentes de aislamiento y protección. Se recomienda que para todos los hospitales que que vayamos a tener que establecer plática con los familiares para solicitar los órganos, habrá que proporcionarles cubrebocas, habrá que proporcionarles gel
y, es posible, caretas para poder evitar contagios. Como ven, mucho de lo que es la nueva normalidad va a ser algo que llegó para quedarse y con lo que estaremos trabajando durante mucho tiempo. Continúo en un momento. Para los donadores vivos también habrá que hacer una evaluación individualizada. Ya comentábamos que podrán empezar a hacerse en amarillo para los pacientes pediátricos, en verde para adultos. Todos ellos tendrán que tener una PCR negativa para COVID 24 horas previa a la extracción, y las tomografías de tórax son opcionales. Es un caso de un paciente asintomático y que en la tomografía de tórax de control se ve cómo tiene ya cambios pleuropulmonares por la infección por COVID. Entonces, aunque hubiera una prueba negativa con esto, muy seguramente no podríamos considerar a ese paciente como un potencial donador. Nuevamente habrá que hacer una evaluación individualizada. Un segundo, la tomografía que les había mostrado. Y este es un flujograma de manejo que tenemos ya en propuesta, que se está analizando por el Senato. Esto lo propone Nuevo León, de cómo tenemos que manejar a los pacientes y a los potenciales donadores, pero todos tendremos que entrar al trabajo de esta nueva normalidad. Por último, les mencionaré algo que ya nos alcanzó. También ya tenemos que, desde abril, que emitió su primer comunicado el Senatra, reportar los casos de pacientes trasplantados que han sido infectados y las muertes por estos. Entonces, ustedes pueden ver en la tabla número 1 los números de casos de COVID en receptores de trasplante en México. Ya ha habido prácticamente confirmados de todos los órganos y hay 48 pacientes trasplantados confirmados registrados. Y por grupos de edad, pues hemos tenido prácticamente la segunda, tercera década de la vida, principalmente en estas 5 entidades federativas. Marco, en Nuevo León, en Veracruz, en Puebla, en Michoacán y en Jalisco, además del Distrito Federal, y ustedes pueden ver aquí la tabla, el conglomerado de casos. Por fechas, pues han ido aumentando, desde el primero que se reportó el 6 de abril hasta el último reportado el día 8 de junio. 48 casos confirmados, 3 casos sospechosos, y en el análisis de los datos ustedes pueden ver aquí que de estos 48, 12 defunciones. Entonces, lo que mencionamos adelante, la letalidad en trasplantes es de 1 de cada 4 pacientes, siendo que la letalidad de la población general es 11.7. O sea, más del doble del riesgo de fallecer tienen los pacientes trasplantados que llegan a infectarse de COVID que la población en general. Y esto es esta penúltima lámina que les quiero mostrar. Pues es que ahorita estamos nosotros en la primera oleada, preocupándonos por este pico y por esta meseta, pero nos falta enfrentarnos a estas otras 3. Nos falta la curva anaranjada del manejo de todos los profesionales de la salud que están con su estrés postraumático, con problemas mentales, todo esto a lo que tenemos que enfrentarnos, crisis económica, la recuperación de estos pacientes infectados, y esta otra verde, que es el cómo vamos a regresar a la atención médica y a qué van incluidos los pacientes que requieren un trasplante, porque se nos va a venir el mundo encima cuando recuperemos la curva verde o el semáforo verde y tengamos que trasplantar y operar a muchos de los pacientes que han estado esperando ahorita ya 3 meses y que no sabemos cuánto más tiempo tengan que esperar. Con esto termino la presentación, espero que les haya sido interesante y muchas gracias. Estoy abierto a responder sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Abraham. Doctor Noyola, increíble, muchísimas gracias, súper claro, increíble. Tiene muchas felicitaciones. Tengo aquí a Elena López Gavito, que le mando un saludo afectuoso. La doctora Ángela Torres dice que él ya está en Colombia, que no dijimos que había también personas conectadas de Colombia. ¿Quiere comentar algo, doctor Noyola? No, adelante. Vamos con las preguntas. Doctor, lo que veo es de que esto prácticamente paralizó el tema de trasplantes en México, este virus. Sí, prácticamente de abril para acá se han hecho muy pocos casos. Te comento que en Nuevo León y Jalisco hay hospitales que sí piensan que pueden cumplir con la normatividad que está proponiendo, con circuitos libres de COVID, con poblaciones o profesionales de la salud dedicados únicamente
a trasplante, igual que algunos hospitales privados, que dicen que ellos no han atendido pacientes COVID y que están en posibilidades de trasplantar. Habrá que adecuarse a la normatividad que se está queriendo proponer y está, pues, lo que queremos toda la comunidad de trasplantes es no tener que esperarnos hasta que estemos en semáforo verde, ¿no? Sino poder empezar cuando menos todos en amarillo, si no es que algunos casos en naranja. Por lo que te comentaba, que los pacientes pues también corren riesgo estando en hemodiálisis, principalmente los del riñón, ¿no? Gente que tienes que mover de su casa 3 veces a la semana para ir a un hospital que sabemos que es un potencial sitio de infección, pues también esto hay que considerarlo. Sí, los pacientes hoy no quieren ir a los hospitales para nada y están generando otro tipo de complicaciones. Yo tengo que hacer una pregunta, doctor Noyola, que siempre nos hacen y seguramente se la han hecho, usted tiene un criterio, que es, ¿qué pasaría? Usted sabe, bueno, sabemos que el tema de regulación en México quizás no ayude tanto como en otros países. España, que es nuestro referente indiscutible en materia de trasplantes. ¿Usted qué opinaría que existiera, que se regulara el tema de que todos fuéramos donadores de trasplantes, a excepción de que expresamente lo señaláramos? Bueno, la ley actualmente dice eso, la ley dice que todos somos, es la donación tácita, todos somos donadores en México, a menos que se exprese lo contrario. El problema es que eso lo quisieron copiar del modelo español. El único problema es que la ley sigue diciendo que a pesar de eso, en el momento en que alguien pierde sus facultades mentales, como es en la muerte encefálica, tiene que haber un disponente secundario que autorice o que corrobore esta donación tácita. Doctor, y el tema, el otro problema que enfrentamos son los equipos de trasplantes. ¿Cuántos equipos de trasplantes existen no solamente para realizar el trasplante, sino para recoger el órgano en donde ocurre? Sí, aquí también queriendo copiar el modelo español, lo que nadie dice es que el modelo español, el gobierno, que es un sistema de salud único, a cada equipo de procuración por cada extracción de órganos le da un apoyo económico extra, ¿no? Aquí se ha querido hacer algo similar y realmente Guanajuato, la Secretaría de Salud de Guanajuato y el Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato con el doctor López Falconi, que es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Trasplantes, tienen un sistema muy similar. Ellos concentran todos los recursos para las procuraciones en el Estado y ellos distribuyen o hacen la asignación de los órganos de acuerdo a cómo son los requerimientos en el Estado y es un modelo que les ha ido muy bien y que ojalá pudiéramos replicar en todo el país. Doctor, tengo que hacer una pregunta. Hace poco me tocó dar una clase precisamente del reglamento en materia de salud, en materia de la Ley General de Salud en materia de trasplantes con universitarios, con alumnos del 10º semestre de la carrera de leyes. Y yo les preguntaba quién de ellos, conociendo el reglamento, serían donadores. Y la experiencia que me llevé es de que un alto porcentaje no serían donadores. Y ellos me Todos serían comentaban donadores. que no era así. Y estamos hablando de una universidad privada, una muy buena universidad, un alto porcentaje, 10º semestre de carrera de leyes. Y cuando les preguntaba por qué, la respuesta más frecuente es que decían que temían de que de que derivado de un accidente de un accidente de cualquier naturaleza, digo, si en lugar de salvarlos o de brindar una atención médica para recuperar su salud, viendo que es donador, pues ya no le proporcionaran de atención médica para poder disponer de los órganos. Esa es la impresión que tenían. Bueno, toda la gente que nos dedicamos a trasplante, hablamos mucho de la cultura de donación o de la falta de cultura de donación. Y efectivamente el problema de la desinformación o la falta de cultura comienza con los profesionales de la salud, ¿no? No dones porque te puede pasar esto. Para donadores vivos, no dones porque no vas a quedar bien, no dones porque te va a doler, no dones porque no te van a dar trabajo porque saben que ya fuiste operado de una cirugía mayor. Realmente, pues no pasa eso, ¿no? O sea, no hay nadie, ningún profesional de la salud que quiera abandonar a un paciente que no le dé el manejo adecuado para poder obtener órganos. Es un proceso muy sistematizado, con coordinadores de donación, con identificación de los potenciales donadores y pues con grupos profesionales principalmente. Doctor Noyola, por ejemplo, en riñón, que es una cirugía que se realiza de manera más frecuente, ¿no ocurre que el donador, cuando es de vivo relacionado, se genere con motivo de una presión familiar? Eh, sí, por eso sí puede pasar. Hemos tenido gente que llega a
platicar que tú le dices que necesitas un riñón y que te llevas familiares y cuando tú le dices que quién quiere donar, pues todo el mundo voltea a verse esperando que alguien más diga yo quiero ser el primero en estudiarme. O hemos visto también gente que va con 5 familiares y todos se pelean por ser el que quiere donar. Ok. Realmente lo que le decimos nosotros es que donar es un acto altruista de ceder algo. Tiene que ser algo voluntario, sin coerción. Y si no sucede así, pues lo mejor es no insistir y buscar otro donador, ¿no? Sí, sí hacemos mucho énfasis en eso. Doctor Noyola, ¿qué opina de las agencias procuradoras de órganos? Hoy no están reguladas, no existen, no deberían de existir, pero esto facilitaría el tema de procuración de órganos. Eso es lo que no se ha copiado del modelo español o del modelo que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una, hay varias. Son estatales o por región y funcionan muy bien, muy transparentes con la administración de recursos y con la asignación de los órganos y de recursos. Esto es lo que te digo que ha querido hacer el Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato, ha funcionado como una oficina procuradora de órganos. Doctor, otra pregunta. Tengo el tema de los comités. A mí me tocó participar en algún comité de asignación de órganos porque tiene que participar un abogado, se busca que sea un grupo multidisciplinario Así es. y bueno, me tocó participar y bien, la dinámica, etcétera, pero no creo, o sea, la verdad me quedo con la impresión que en muchos hospitales el comité, pues está el comité y firmamos y todo el rollo, pero realmente no me veo a un médico diferente al trasplantólogo generando una posición o generando no estoy de acuerdo. Es más, no me lo imagino. Esto de los comités, como tú estarás de acuerdo, en México ha evolucionado favorablemente. Hace muchos años se formaban los comités y en muchos lugares eran prácticamente nominales, ¿no? No sesionaban, se firmaban las actas sin sesionar realmente. Actualmente ha cambiado mucho la cultura de esto por la legislación, por exigencia, por la normatización y por las visitas de supervisión que hace el Senatra a los centros de trasplante. Y realmente se trata de incluir a gente que conozca del tema, tanto profesionales de la salud de trasplante como gente afín a trasplante. Y sí hemos tenido buena respuesta, ¿eh? O sea, hay buenas discusiones, no, porque evidentemente los cirujanos de trasplante siempre estamos a favor de trasplantar, pero sí Sí. hemos tenido opiniones de gente que, ¿sabes qué? No, espérate, no es conveniente, esperen estos estudios, como tú dices, los externos que tienen que participar en el comité, pues sí nos dan muy buenas opiniones y yo creo que es algo que ha mejorado y que está funcionando bien actualmente. Muy bien, la doctora Porfiria Sandoval del estado de Guerrero nos pregunta, pasemos a los de hígado, dice, ¿qué porcentaje de éxito tienen los trasplantes de hígado? Similares a los de Europa y Estados Unidos, 95% de sobrevida a un año y luego baja alrededor de 65-70%, asociado también a otras enfermedades, no necesariamente a pérdida del injerto por rechazo. Bueno, este en el caso, doctor, estamos hablando, todos los de hígado son de cadáver, digo sí, El 90%. pero sí existe también de ¿De vivo. vivo relacionado? Sí, 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 mostré algunos casos, son pocos todavía, pero aproximadamente un 10-15% de los trasplantes hepáticos son de ¿Con vivo. el mismo porcentaje de éxito? ¿Sí? Sí, sí, sí. Se Y, estudia muy bien a los donadores, ¿no? Muy bien seleccionados los casos. y puede ser también de no relacionado. Sí, claro. La ley marca muy bien quién hasta el tercer grado de consanguinidad son vivos relacionados. Puede haber emocional o sentimentalmente relacionado cuando es tu esposa o tu concubina y los demás nada más son no relacionados, ¿no? Pero Lina, para eso tiene que haber una carta notariada donde se menciona que es una donación voluntaria, altruista y sin esperar nada a cambio. exacto. Lina Portillo, doctor, ¿considera que se realizaría pruebas rápidas en sangre o suero para posibles donante y receptor? No, PCR es lo que está ahorita normado. Cuando se empiece, tendrá que ser a través de PCR, porque sabemos que las pruebas rápidas pueden tener todavía, ser negativas de una manera inicial cuando estás en periodo de ventana todavía y después positivizarse. Entonces, imagínate, sería una catástrofe, ¿no? Jorge Huerta, en pacientes recuperados post-COVID, jóvenes y con secuelas pulmonares, ¿se pudiera considerar trasplante de pulmón? No,
no por el momento. Ok, Ya- Arturo Magaña, ¿qué riesgo? Les recordaría que cuando hacemos la evaluación de los potenciales donadores, lo que primero descartamos, o los que más se descartan inicialmente son corazón y pulmón, después hígado y páncreas, riñones y al último córnea. Entonces, para pulmón son muy, muy quisquillosos, muy específicos, que sean 100% funcionales. Muy bien, comentario de la doctora Rosy Escobar de Facebook. Nos están viendo simultáneamente. Dice que ella es médico y la quieren linchar cada vez que dice que ella no quiere ser donadora. Pero bueno, cada quien tendrá su razón y motivo y no tendría ni siquiera por qué explicarlo. Dice el doctor Arturo Magaña, ¿qué riesgo de contagio COVID tiene un paciente donador renal y a la vez para el receptor? ¿Qué riesgo tiene? Todos, ¿verdad? Donador renal, pues ahorita, o sea, si se estudia, se le hace la PCR, pues el riesgo de, ahorita que está pandemia, pues sería elevado, ¿no? Ya cuando regresemos a la normalidad, yo creo que esto va a durar mucho tiempo, pero bien estudiado y para eso es en áreas específicas, no COVID, siempre ir a un hospital, el riesgo va a ser mayor que estando en cualquier otro lugar, pero pues, tratamos de que no vaya a ser muy elevado, por eso la restricción ahorita. Lina Portillo, ¿el Hospital Militar realiza trasplantes de miembro superior? No, todavía no. Ok, Hacemos puros Francisco, órganos vascularizados. lo felicita la doctora Pura Rodríguez. El doctor Francisco Reyes nos pregunta, yo sé que no tiene una bolita de cristal, pero dice, acorda la información que se genera, ¿usted consideraría que el próximo año estaríamos en condiciones de retomar el programa de trasplantes como estaba? ¿O ya nunca va a empezar, o es empezar de cero? No, sí se va a retomar. Lo que, o sea, tenemos muchos pacientes ya en espera, tenemos muchos donadores vivos que ya estaban preparados. Lo que nos vamos a tener que enfrentar probablemente es a la economía de los hospitales, ¿no? Que los hospitales institucionales tengan los recursos para poder solventar esta cirugía. Pero tenemos el optimismo de que sí vamos a retomar los programas muy bien. Sí, Emma Leiva nos dice que en el caso de trasplantes de córnea, qué secuelas corneales visibles podrían impedir ser donador de córnea? Ahí sí les quedo mal, no se las podría responder con certeza, pues no soy oftalmólogo y no tengo experiencia con córnea. No puedo dar una opinión calificada, me disculpo. Sí, la doctora Concepción dice que es una pena que que no exista la suficiente cultura de donación en nuestro país. Evidentemente, es Hilda correcto. Martínez lo felicitas, Marco Santiago también. ¿Qué debería, bueno, eso está, se lo va a hacer usted. ¿Qué debería incluir los puntos más importantes del consentimiento informado? No me diga que yo, se lo está haciendo usted. No. Yo, conforme han pasado los años, me he vuelto más quisquilloso con eso. Específicamente para trasplante, bueno, yo diría todo lo que incluye para una cirugía mayor, que ya saben ustedes que es riesgo de infección, de reoperación, de daño a alguna estructura vecina a los órganos. Específicamente para trasplantes, siempre agregamos la posibilidad de rechazo, que nunca la llevamos a cero, la posibilidad de recidiva de la enfermedad inicial que llevó al paciente a perder el órgano, la posibilidad de infecciones, que tampoco es algo que nunca eliminamos, el saber que puede haber efectos secundarios a los medicamentos inmunosupresores y ahora especialmente el riesgo de infección o de fallecimiento por COVID. Sí, y además yo adicionaría más que un riesgo del procedimiento, una obligación también del paciente que debe de comprometerse a seguir las indicaciones médicas. Cada día lamentablemente me encuentro con más casos en donde el paciente no asume esa responsabilidad o combina este tratamiento con otros que hacen violar el tratamiento alopático, el tratamiento al que se está sujetando. Marisela Correa nos pregunta, en el caso de que exista la hipótesis que nos comentó de una urgencia, de un trasplante de urgencia y se realice al donador cadavérico, definitivamente PCR. PCR. Ok, muchas felicidades, excelente conferencia. Dice María de Los Ángeles, las personas que requieren trasplantes se están postergando, les están llevando seguimiento o qué está pasando con ellos, con los pacientes que están en lista de espera. Eso depende de mucho de cada institución hospitalaria, pero por lo general sí se le está llevando un seguimiento telefónico por videoconferencia.
porque muchos de ellos tienen la duda de cuándo se van a trasplantar. Estamos diciendo lo que sabemos, ¿no? Les estamos explicando lo del semaforeo, que si tienen algún problema, alguna eh, duda, pues pudieran incluso acudir al hospital, aunque no es lo más recomendable. La respuesta precisa de cuándo se van a trasplantar, pues, la respuesta es que no sabemos, ¿no? Pero sí se lleva un seguimiento y atención, pero depende mucho de cada institución hospitalaria cómo lo está llevando. Sí, la doctora Saavedra, el doctor Salvador Castillo hacen la misma pregunta, o muy relacionada, en el que usted nos comentaba que prácticamente están parados los trasplantes, sí, las recepciones, la procuración de órganos, y además, si hay que hacer el PCR, dura 48 horas, pues todavía más complicado el ser donantes. La doctora Alma Leticia Vázquez pregunta, ¿hasta qué edad se puede ser donador de hígado? Y el receptor, ¿qué edad máxima debe de tener? Eso es una pregunta muy buena porque no hay una edad cronológica específica, depende mucho de las condiciones de los pacientes. Hay reportes de donadores de hasta 85, 90 años que sus órganos han funcionado. Y ustedes saben que hay gente de 35, 40 que no puede ser donador porque está muy deteriorado. No hay una edad específica. Ok, Josafat Zárate lo felicita, dice, qué maravilla, los trasplantes, qué maravilla de prolongar la salud y la vida. Joaquín Guzmán, hoy más que nunca estaría indicada la anestesia peridural con o sin pseudoanalgesia superficial con el propósito de disminuir la frecuencia de intubación endotraqueal o en el menor de los casos usar mascarilla laringe en trasplante renal. El problema no es el riesgo del ventilador, el problema es el riesgo de infección por la inmunosupresión. Excelente. El Realmente doctor los trasplantes renales, el 90% de los pacientes que se trasplantan de riñón salen sin ventilador, salen sin intubación orotraqueal, pasan unidades de recuperación, pero no salen intubados. De acuerdo. El doctor Salvador Castillo dice, la recomendación que hace Senatra es solamente recomendación, no es una prohibición. No, pero es de esas recomendaciones que deben de seguirse como si fueran mandatorias. Así lo dice. Susano Castillo dice, felicidades, de acuerdo a su experiencia, ¿qué se debe que en el 2017 hubo más trasplantes y después disminuyera? Bueno, como en todo, ¿no? La incertidumbre del cambio de sexenio colaboró mucho, el recorte en los presupuestos, el que ya no había, pues como no sabía qué iba a pasar con el nuevo sexenio, no se comprometieron muchos recursos para los programas. Excelente. Salvador Castillo dice, ahorita en España, ¿qué pruebas para COVID-19 se están solicitando para aceptar un donador con muerte encefálica? PCR. 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 Allá en España se retomó el programa o qué hicieron? Porque siempre es importante ver qué están haciendo en otro Allá país. están empezando ya porque ellos ya superaron la curva, lo que sería nuestro semáforo rojo, y ya están empezando los programas. Ok, Emma Leiva, en el caso de donación de sangre, a lo mejor no es igual que en el caso del trasplante de córnea, a lo mejor no es su fuerte, pero no existe ninguna limitación para que una persona de la comunidad LGTB, esa pregunta que es Emma Leiva, no existe una provisión para que No, ellos sean donadores, ¿sí? no porque los córneas se consideran No, no, santuarios de sangre. inmunológicos. No, nos dicen que de donador de sangre. Ah, donado de sangre. A ver, me confundí. ¿Cómo es la O sea, pregunta? eso dice que es un paciente que quiere ser donador de sangre después de haber tenido COVID, ya ve que está así, se está utilizando para otros tratamientos, De para plasma. otros pacientes, y que sea de la comunidad LGTB, si no les está prohibido porque sean de esta comunidad el que sean donadores de sangre. Digo, no, No, legalmente no tiene ningún impedimento. Yo no sé que un hospital lo haga y además sería un acto discriminatorio. claro, no por pertenecer a la comunidad, por eso no están excluidos. Se les hace, al igual que el resto de la población en general, todo el tamizaje para VIH, para hepatitis B y C, para COVID en este caso. O sea, se les trata igual que al resto de la comunidad. Ok, Silvia Pérez, la doctora Silvia Pérez de la Ciudad de México, dice, un placer escuchar su plática. Oiga, muchas felicitaciones, ¿eh? Dice, Gracias. aún se maneja el certificado de muerte encefálica
que de hecho solo lo podía firmar el neurólogo o el neurocirujano. No, la ley cambió a partir del 2005 actualmente. Antes la ley decía que para poder certificar la muerte encefálica se requerían de 2 electroencefalogramas isoeléctricos certificados por un especialista, neurocirujano o neurólogo. Ahora la ley dice que puede ser un electroencefalograma isoeléctrico o cualquier otro método diagnóstico que demuestre ausencia permanente y total de flujo sanguíneo al cerebro. Le hace electroencefalograma, una angiotomografía, un Doppler especializado, una angioresonancia y que puede ser interpretado por cualquier especialista que conozca de la materia. Así es como dice la ley. Gloria Reyes, ¿un trasplantado todo el tiempo tiene que estar inmunosuprimido? Así es, en mayor o menor grado, pero sí. Erika Santamaría, doctor, de igual manera deben posponerse los procedimientos diagnósticos como las biopsias renales. Lo que pasa es que todos los procedimientos selectivos ahorita están, si no suspendidos, restringidos, ¿no? Es un paciente trasplantado renal, está inmunodeprimido. El riesgo de llevarlo a un hospital que pueda contaminarse, o sea, dentro de lo posible, no debe realizarse. Si es una urgencia o si amerita, pues sí puede hacerse el procedimiento. De acuerdo, Gloria Reyes, otra vez, ¿qué calidad de vida llevan los pacientes trasplantados de hígado, riñón, pulmón? El objeto de trasplantarlos, al menos en hígado, riñón y corazón, es que regresen a una vida 95% normal, excepto por la toma de medicamentos. Agustín Salazar de Veracruz le manda saludos al doctor. Clemente García Rodríguez, para plasma de paciente que padeció COVID, ¿es un inconveniente ser diabético, hipertenso y estar tomando tratamiento? Ahí sí no sabría decirle, no llevo yo el protocolo. Tenía que verlo el banco de sangre. Muy bien. Salvador Castillo, los programas en España no se suspendieron, solo disminuyeron su actividad y de acuerdo a las diferentes regiones. Esto permitió atender los casos prioritarios y no incrementar la muerte en lista de espera. Fue por regiones, porque no todas estuvieron así, pero si ustedes ven el mapa aquí hace unos días era rojo total, ¿no? Reina Jaime dice, con su experiencia, pacientes pueden ser candidatos a donantes con el antecedente de haber padecido COVID. Sí, bueno, ya vimos que sí, que si tuvieron COVID y están recuperados, sí pueden donar. Una pregunta importante, aunque les pedía que me la hacen por el chat. Dice Francisco Estrada. Dice, en el trasplante de hígado de donador vivo, ¿qué porcentaje de hígado se extrae? ¿Qué porcentaje del hígado de donador vivo se extrae? Y la segunda pregunta, ¿la lista de espera es a nivel nacional? Y si se respeta. Bueno, se tiene que hacer una volumetría para ver el volumen residual y lo ideal es tomar entre un 30 a 40%, ¿no? Para dejar un volumen residual de 60%. La segunda pregunta, ¿cuál fue, Abraham? Es que si la La lista de espera. la lista, que no es una lista de 1, 2, 3, explicar Sí. eso. La lista o el registro nacional de espera no es, aunque es una, no quiere decir que el número 1 es el que vaya a recibir el siguiente órgano. Esto lo que, como se maneja es básicamente por instituciones de salud. Vamos, los pacientes que se generan en el Seguro Social tienen preferencia para recibir los órganos del Seguro Social de manera estatal o local inicialmente, de ahí se va ofertando hacia las entidades federativas aledañas. Si no se encuentra ninguno, ya se empieza a ofrecer otras instituciones de salud y así es, ¿no? Y lo que marca la ley es que es una prerrogativa de los comités hospitalarios de la lista ver a quién se le va a hacer asignar el órgano, al paciente que esté en espera, pero que tenga la mejor posibilidad de que le vaya bien con ese órgano. De acuerdo, de Facebook, la doctora Herrera nos dice, yo quiero ser donadora de órganos cuando fallezca y no sé cómo hacerlo. Y también encontramos falta de conocimiento de los propios médicos. ¿Qué les diría a los médicos que tienen que hacer para donar sus órganos? Sí, hay varias campañas que hace el Senato de Centro de Trasplantes. La primera es, si tú quieres donar, hay unas tarjetas de donador voluntario, pero dice, llena tu tarjeta y comunícaselo a tus familiares, ¿no? Porque eso es lo más importante, comunicarlo.
Si acceden a la página www.senatra.gov.mx, viendo la pantalla abajo a la derecha, hay un rubro que es Registro Nacional de Donadores. Ahí la gente puede registrarse como donadores, pero lo que más, o para lo que más sirve, o lo que más importa es que ellos sepan, o que sus familiares sepan que la voluntad de la persona era ser donador. Sí, caray, porque incluso en las licencias de manejo dice que uno debe ser donador, pero entonces la autorización del disponente, del disponente, que es el familiar. La última, doctor, existe otra curva, Carlos Gutiérrez, existe otra curva por venir. La cirugía electiva retrasada se calcula que a nivel global es mayor a 25 millones en lo que va del año y se incrementará por semana en más de 2 millones por semana. Algunos países están cancelando cirugía electiva hasta abril del 2021. ¿Qué opinas? Es correcto. Si había instituciones de salud que ahorita este año tenían listas de espera para un año, pues con este retraso, y ahorita llevamos 3 meses, son 1 año y medio, 2 años. Es correcto. Qué barbaridad. Doctor Héctor Noyola, quiero agradecerle especialmente que haya aceptado. Sé que usted siempre corriendo con mucha actividad, lo veo y lo he visto siempre así, nunca ha cambiado. Sé que lo invita también por todos lados a dar conferencias, ahora virtuales, entonces como puede hacerlo desde un mismo lugar, seguramente le están pidiendo más participación. Como siempre, muy agradecido, doctor Noyola. Quisiera dar un mensaje adicional a los profesionales de la salud que nos ven. Muchas gracias. Les daría 2. Uno, que consideren todos ser donadores de órganos. Hacen falta muchos órganos en el país. Y el segundo mensaje para todos es que no bajen la guardia, que continúen cuidándose mucho, por favor. De acuerdo, Muchas gracias por la invitación. ¿Perdón? Muchas gracias a ti por la invitación. Hombre, a usted que aceptó. Yo quiero agradecer al doctor Noyola y a todos los profesores que nos han compartido sus experiencias con sus conocimientos, que reitero, lo hacen de manera completamente altruista, con el solo interés de aportar a que este país salga adelante y a mantener a los profesionales de la salud informados. Y eso tiene un valor humano, no tiene valor, o sea, es algo invaluable. Yo lo agradezco mucho. Esta plática que dio hoy el doctor Noyola está completamente disponible a partir de unos minutos en Facebook de Yo Soy Médico 17, en Facebook de Medical Legal Center y en el YouTube de Medical Legal Center. Si alguien quisiera hacer una pregunta al doctor Noyola que se haya olvidado, pasado, etcétera, por favor puede hacérnosla a atención.mlc@gmail.com y nosotros se la hacemos llegar. También esta plática pueden compartirla para que más personas la puedan ver a través de Facebook. Ahí le ponen compartir y la pueden reenviar. Les recuerdo, mañana el doctor nos hablarán de certificación hospitalaria, un tema también muy, muy interesante. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí van a ver el programa mañana ya de toda la próxima semana. También les recuerdo que si a ustedes les llegó la invitación por Facebook, por correo electrónico, por WhatsApp, pueden compartirla con más profesionales de la salud y este webinario es para todos ellos, entonces siéntanse en libertad de compartirla. Doctor Héctor Noyola, muchas gracias por todo y especialmente a todos los profesionales de la salud que nos escuchan y se conectan todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche y nos vemos el día de mañana a las 8. Muchas gracias, doctor Noyola. Gracias. Buenas noches, saludos. Gracias. Muy agradecido. Saludos a todos.